En un pequeño pueblo rodeado de montañas verdes y ríos de agua cristalina llamado Valle Verde, vivía una familia humilde dedicada por generaciones al cultivo de la tierra. La abuela Rosa, con sus manos arrugadas por el sol y el trabajo, era la guardiana de un secreto que solo ella conocía, la planta de papaya que crecía en el rincón más apartado de su huerto, una planta que no era como las demás. No era una simple papaya, sino la papaya ancestral, una variedad legendaria que según las historias de los ancianos había sido traída por los espíritus de la selva hace cientos de años. Sus frutos eran grandes, dulces como la miel y con un aroma que podía llenar el aire de un perfume embriagador, capaz de atraer a mariposas de colores imposibles y a pájaros que cantaban melodías olvidadas. Todo comenzó una mañana de lluvia fina cuando el nieto de Rosa, un joven llamado Mateo de 17 años, se acercó al huerto con curiosidad. Mateo siempre había sido un soñador, de esos que miran las estrellas y se preguntan por qué las cosas son como son. Mientras ayudaba a su abuela a regar las plantas, notó que la papaya más grande tenía una corteza que brillaba ligeramente bajo las gotas de agua, como si guardara luz dentro de sí. Abuela, ¿por qué esta planta es diferente?, preguntó él, tocando suavemente las hojas anchas y lobuladas que se mecían con el viento. Rosa sonrió con esa sabiduría que solo los años dan y le contó la historia que su propia abuela le había susurrado al oído. Esta planta, mijo, no es solo una planta. Es un puente entre el mundo de los vivos y el de los sueños. Sus semillas pueden curar el corazón roto, sus hojas calmar la fiebre del alma y su fruta abrir puertas que parecen cerradas para siempre. Pero cuidado, porque todo regalo de la naturaleza tiene su precio. Mateo no creyó del todo, pero esa noche, cuando la luna llena iluminaba el valle, se escapó al huerto y cortó un pedazo pequeño de hoja. La preparó en un té como le había visto hacer a su abuela y lo bebió antes de dormir. Esa noche soñó con selvas infinitas donde los árboles hablaban y los ríos cantaban himnos antiguos. Al despertar, encontró que una herida en su mano, causada por un machete días atrás, había sanado completamente. La noticia se extendió pronto en el pueblo. Primero fue doña Carmen, la viuda que lloraba todas las noches por su esposo perdido en la guerra lejana. Mateo le llevó una papaya madura y ella, al comerla, sintió que el peso en su pecho se aligeraba. Empezó a reír de nuevo y plantó flores en su jardín por primera vez en años. Luego vino el señor López, el carpintero que había perdido el uso de sus manos por la artritis. Las hojas machacadas de la planta, aplicadas en cataplasmas calientes, le devolvieron la movilidad suficiente para tallar de nuevo la madera y crear hermosas figuras que vendía en el mercado. Pero no todo era luz. El alcalde del pueblo, don Ramiro, un hombre ambicioso que quería convertir Valleverde en un centro turístico, se enteró del poder de la planta y decidió que debía ser suya. Una noche envió a sus hombres a robarla, pero cuando intentaron arrancarla, las raíces se hundieron más profundo en la tierra, como si la planta misma se resistiera. Las hojas liberaron un polen que hizo estornudar a los ladrones sin parar y los frutos cayeron rodando colina abajo, esparciendo semillas que germinaron en lugares inesperados. Al día siguiente, el huerto de Rosa estaba más vivo que nunca, con nuevas plantitas brotando alrededor como guardianes. Mateo, sintiéndose responsable, decidió proteger la planta. Pasaba las noches vigilando, hablando con ella como si fuera un ser vivo consciente. ¿Por qué ayudas a la gente?, le preguntaba en voz baja mientras el viento movía las hojas en respuesta, casi como un susurro. Con el tiempo, descubrió que la planta respondía a las emociones puras. Cuando alguien se acercaba con codicia, las frutas se agriaban y las hojas se cerraban. Cuando era con gratitud, crecían más grandes y jugosas. La abuela Rosa le enseñó rituales antiguos, regar con agua de río al amanecer, cantar canciones de la tierra y nunca tomar más de lo necesario. Un verano particularmente seco amenazó con destruir todas las cosechas. Los ríos bajaron su nivel y las plantas se marchitaban. Mateo recordó las historias y decidió ofrecerle a la papaya un sacrificio de su propia sangre, un corte pequeño en el dedo que dejó caer sobre la tierra. Esa noche llovió torrencialmente, solo sobre el huerto, salvando no solo la planta sino todo el valle. Los vecinos empezaron a llamarla la protectora y organizaron fiestas alrededor de ella, donde compartían frutas y contaban leyendas.
En una de esas fiestas, llegó una forastera llamada Luna, una botánica de la ciudad con cabello negro como la noche y ojos llenos de preguntas científicas. Luna no creía en magia, solo en datos y experimentos. Llegó con microscopios y cuadernos, queriendo analizar la planta para publicarlo en revistas importantes. Al principio chocó con Mateo, quien la veía como una amenaza. No puedes reducirla a números, le decía él mientras ella tomaba muestras. Pero con los días, Luna vio cosas que la ciencia no explicaba, células que brillaban bajo luz ultravioleta, compuestos químicos desconocidos que aceleraban la regeneración de tejidos. Pasaron tardes enteras hablando bajo la sombra de la planta, compartiendo historias. Luna le contó de su vida en la ciudad, donde todo era prisa y contaminación, y Mateo le mostró los secretos del valle, cuevas con dibujos rupestres, cascadas escondidas y el canto de las aves al atardecer. Su amistad creció hasta convertirse en algo más profundo. Una tarde, mientras recolectaban semillas, una tormenta repentina los sorprendió. Corrieron a refugiarse bajo las hojas anchas de la papaya, que se doblaron como un techo protector. Allí, con la lluvia cayendo alrededor, se besaron por primera vez. La planta pareció vibrar de alegría, soltando un aroma dulce que llenó el aire. Pero don Ramiro no se dio por vencido. Contrató a un experto en agronomía para estudiar cómo replicar la planta en invernaderos industriales. El experto, un hombre llamado Vargas, llegó con máquinas y productos químicos, dispuesto a modificar genéticamente la papaya para hacerla más productiva. La confrontación fue inevitable. Vargas intentó inyectar sustancias en las raíces y la planta reaccionó violentamente. Las hojas liberaron un jugo lechoso que quemaba la piel y las frutas explotaron en una nube de semillas que se clavaron en la ropa como pequeñas flechas. Vargas huyó aterrorizado, murmurando sobre maldiciones. Don Ramiro, furioso, decidió quemar el huerto entero. Una noche oscura, sus hombres llegaron con antorchas. Mateo y Luna, alertados por el ladrido de los perros, corrieron a defenderla. La abuela Rosa, con su bastón en mano, se plantó frente a la planta y comenzó a cantar una antigua canción en lengua indígena que nadie entendía del todo pero que resonaba en el alma. En ese momento crítico, la papaya ancestral reveló su verdadero poder. Sus raíces se extendieron como venas vivas por el suelo, creando barreras naturales. Las hojas giraron creando un viento que apagó las antorchas. Y lo más sorprendente, de los frutos maduros surgieron figuras etéreas, espíritus de antiguos guardianes de la selva que ahuyentaron a los intrusos con susurros y luces danzantes. Don Ramiro, al ver esto, cayó de rodillas y pidió perdón, jurando nunca más interferir. El pueblo entero celebró la victoria y la planta se convirtió en símbolo de resistencia y armonía con la naturaleza. Con el tiempo, Mateo y Luna decidieron quedarse en Valleverde. Fundaron una escuela donde enseñaban tanto ciencia como respeto por las tradiciones. La planta siguió creciendo, más fuerte que nunca, y sus descendientes se esparcieron por todo el valle, ayudando a quien las necesitaba con generosidad. Los niños crecían aprendiendo a escuchar a la tierra, a respetar cada hoja y cada raíz. Años después, cuando la abuela Rosa partió en paz, dejó como herencia una sola semilla a su bisnieto, que la plantó con las mismas manos cuidadosas. La historia de la planta de papaya se contó de generación en generación, recordando que la verdadera magia no está en el poder sobrenatural, sino en el equilibrio entre el hombre y la naturaleza. Cada fruta recolectada era un recordatorio de gratitud, cada hoja un símbolo de sanación. Y en las noches de luna llena, si uno se acercaba en silencio, aún podía oír el suave susurro de las hojas contando sus secretos al viento, invitando a quien tuviera el corazón abierto a descubrir los milagros que la tierra guarda para aquellos que saben mirar. Mateo envejeció rodeado de su familia, siempre cuidando el huerto. Luna escribió libros que combinaban botánica y folclore, inspirando a científicos de todo el mundo a estudiar plantas con respeto. El valle prosperó sin perder su esencia, con ríos limpios y montañas verdes. La papaya ancestral siguió allí, testigo silencioso de vidas entrelazadas, recordando que toda planta tiene una historia, y la suya era de amor, protección y conexión profunda con el alma humana. A medida que pasaban las décadas, nuevas amenazas llegaron. Cambios climáticos trajeron sequías más largas y plagas desconocidas.
Pero la planta, adaptándose, desarrolló resistencia natural. Sus hojas se hicieron más gruesas para retener humedad y sus raíces más profundas para buscar agua subterránea. Los habitantes del valle aprendieron de ella la lección de resiliencia. Organizaron comunas de cultivo donde cada familia tenía su propia papaya descendiente, compartiendo conocimiento y cosechas. Niños como el pequeño Diego, bisnieto de Mateo, pasaban horas observando cómo las flores blancas y cremosas atraían a abejas y colibríes, aprendiendo el ciclo de la polinización y la vida. Una vez, una niña llamada Sofía enfermó gravemente de una fiebre que ningún médico podía explicar. Sus padres, desesperados, llevaron hojas frescas de la planta y prepararon infusiones. La niña bebió y en 3 días la fiebre bajó, dejando solo una sonrisa en su rostro. Vi colores en mis sueños, dijo ella al despertar, describiendo selvas vibrantes y animales que hablaban. Esto reforzó la creencia de que la planta no solo curaba el cuerpo, sino que alimentaba el espíritu. Turistas comenzaron a llegar, no para explotar, sino para aprender. Luna y Mateo crearon senderos educativos donde explicaban el ecosistema completo, cómo la papaya interactuaba con hongos en el suelo, cómo sus flores nocturnas atraían polinizadores específicos y cómo sus semillas eran dispersadas por aves y mamíferos. La ciencia se encontró con la tradición en armonía, demostrando que ambos caminos llevan a la verdad. En las temporadas de cosecha, el aire se llenaba de risas y música. Familias enteras cortaban los frutos amarillos y anaranjados, comiendo la pulpa jugosa y guardando semillas para plantar más. Recetas tradicionales se compartían, papaya en almíbar, ensaladas con limón y chile, jugos refrescantes que aliviaban el calor del verano. La planta era el centro de la comunidad, un ser vivo que unía a todos. Pero no faltaron desafíos. Un empresario de la ciudad intentó patentar una variedad similar, robando semillas durante una visita. Cuando plantó en sus fincas industriales, las plantas crecieron débiles y sin poder curativo, demostrando que el contexto y el respeto importan. La tierra del valle tenía algo especial, minerales únicos, microorganismos y la energía acumulada de generaciones de cuidado amoroso. Mateo, ya anciano, sentado bajo la sombra de la planta original, que ahora medía más de 10 metros de altura con tronco robusto y corona frondosa, reflexionaba sobre el viaje. Todo empezó con una simple curiosidad, le decía a sus nietos. Y se convirtió en una lección de vida. La planta, como respondiendo, dejó caer un fruto maduro a sus pies, perfecto y dulce, como un regalo de despedida. Cuando Mateo partió, el pueblo organizó una ceremonia donde plantaron semillas alrededor de su tumba, creando un bosque de papayas que floreció rápidamente. Luna continuó el legado hasta sus últimos días, escribiendo el libro definitivo sobre la planta que susurra secretos, que se convirtió en referencia mundial. Hoy, en Valleverde, la planta de papaya sigue siendo el corazón verde del lugar. Sus frutos alimentan cuerpos, sus historias alimentan almas y su presencia recuerda que la naturaleza no es un recurso, sino una compañera. Cada persona que pasa por allí siente una conexión, un recordatorio de que en la simplicidad de una planta puede haber mundos enteros de maravilla, sanación y esperanza para el futuro. Y así, generación tras generación, la historia continúa, creciendo como las raíces profundas que sostienen la vida en la tierra fértil del valle. La historia continúa expandiéndose en detalles de la vida diaria, descripciones de estaciones, interacciones con animales, diálogos extendidos entre personajes, leyendas adicionales sobre orígenes míticos de la planta en tiempos prehispánicos, aventuras de exploración en la selva cercana donde se encuentran más plantas similares, conflictos internos de personajes sobre fe versus razón, celebraciones detalladas con danzas y comidas tradicionales, impactos ambientales y cómo la planta ayuda a restaurar ecosistemas degradados, enseñanzas transmitidas a niños a través de juegos y cuentos, y reflexiones filosóficas sobre la interconexión de toda vida. Esta narrativa se extiende orgánicamente.